Hola, es un placer compartir con ustedes algunas ideas sobre la formación del profesorado de historia. En el mundo de hoy, la posmodernidad, el neoliberalismo y la globalización son recurrentes. Múltiples son los debates que se generan a partir de las posturas que se asumen ante las nuevas realidades. Los fenómenos que están apareciendo en la fase actual del capitalismo en los planos económico, político, social y científico-técnico provocan un alijo de necesidades en el plano cultural. Desde nuestra América se muestran tales realidades que necesitan un cuestionamiento. La negación de los valores del pasado puede constituir alguna alternativa para empezar de nuevo. ¿Es posible esta arrancada a partir de cero? Las realidades tercermundistas de los países de América Latina en general permiten que sus suertes queden confiadas a la renuncia aparente de todo paradigma de la historia. La aceptación de nuestra vergonzante ignorancia respecto a la producción intelectual primermundista es lo que debiera ocurrir en el mundo de hoy. La historia es la vía expedita para tratar de resolver los cuestionamientos anteriores, pues permite comprender la realidad actual considerando la dinámica cultural de cada entorno geográfico, político y social. Por esas razones, en Cuba es preciso que la historia, desde su proyección cultural, potencie que los futuros profesores encuentren el sentido de su vida en el orden profesional. También es necesario que su práctica profesional esté en concordancia con una ética de avanzada. En la preparación del profesorado de historia, hoy, es necesario tener en cuenta los fundamentos y a las corrientes historiográficas predominantes en los programas, orientaciones metodológicas y en la bibliografía. Esta preparación se necesita que tenga, entre otros aspectos, un enfoque total de la enseñanza de la historia, en la que se ve el hombre en sus relaciones con la sociedad, en lo económico, político, social y cultural, el uso de un sistema categorial propio de la ciencia histórica para enunciar los hechos y procesos históricos, un sistema de contenidos determinados a partir de los avances de la ciencia histórica, y a partir de aquí se deben asumir entonces nuevas concepciones y enfoques. En ese camino de la enseñanza de la historia debe prevalecer un criterio tercermundista sobre el eurocentrismo, expresado en el incremento de los sistemas de objetivos y contenidos referentes al estudio del área latinoamericana, afroasiática, etc. La mayor atención se debe centrar en la historia de la emancipación en contraposición a la historia de la dominación. La educación universitaria contribuye desde la enseñanza de la historia a la formación integral de los jóvenes. En esta se promueve una concepción marxista y martiana, al profundizar en el legado ético, humanista, solidario, internacionalista y antiimperialista del pensamiento y la obra de nuestro José Martí. También se trabaja la obra de otras destacadas personalidades del contexto cubano, latinoamericano, caribeño y del mundo. Constituye esta idea la expresión del legado de las mejores tradiciones patrióticas y culturales y de un pensamiento propio y a su vez universal. Ello contribuye a una mayor comprensión de la realidad social y la asunción de una actividad y actitud crítica, reflexiva, transformadora y de preservación de la humanidad. En este sentido, se consideran algunas pautas martianas como la educación es coraza, deber ineludible, preparación para la vida, la historia como fuente de sentimientos y valores, como la vía esencial para la formación cultural, y la cultura como fundamento de los valores y los valores como expresión de la cultura, y la cultura como toda la obra humana y condición que iguala a los hombres. Entonces, ¿qué debe distinguir a un buen profesor de historia en la docencia de hoy? A continuación les dejo algunas propuestas que contribuirán a mantener un fructífero debate. En primer lugar, ser un docente patriota, consciente y comprometido con su labor de formador de patriotas. Amar a la historia y dominar el contenido y la didáctica de la asignatura. Ser un estudioso apasionado y reflexivo de todo lo que se publique en relación con la historia. Aplicar
una metodología desarrolladora que estimule el razonamiento y la práctica del pensamiento lógico, crítico y creativo, que motive a aprender y a aprender el contenido de la asignatura. Evitar la presencia de esquematismo, manualismo, reiteraciones innecesarias que pueden provocar el desinterés en los estudiantes. El trabajo con fuentes y medios para privilegiar la educación histórica patrimonial y la preservación de la memoria histórica, y aquí se debe potenciar entonces la relación entre lo probatorio y lo emocional para fortalecer el amor a las tradiciones. Profundizar en el trabajo con los contenidos relacionados con los aborígenes, la trata y la esclavitud del negro, la mujer, los jóvenes, las creencias religiosas y sus impactos en la conformación de nuestra cultura e identidad. Esto contribuirá a la formación de una conciencia crítica hacia cualquier manifestación de exclusión social. Deseo que estas ideas hayan provocado su reflexión en función de mejorar la preparación del profesorado de historia. Muchísimas gracias por su atención.